Un gusto saludarles. En esta oportunidad, pues vamos a aclarar dudas con respecto a un ejercicio que nos estaban consultando. En esta situación, pues tenemos dos pesos de 25 newton que cuelgan de los extremos opuestos de una cuerda que pasa por una polea ligera sin fricción. La polea está sujeta a una cadena fijada en el techo. Inciso A. ¿Qué tensión hay en la cuerda? Inciso B. ¿Qué tensión hay en la cadena? Muy bien, lo primero es que tenemos que determinar qué es lo que está sucediendo en este evento. En este caso, pues vamos a dibujar nuestros diagramas de cuerpo libre. Yo voy a tener una cadena, ¿sí? Y que tiene una polea de la cual dice existe una cadena que tiene, en este caso, 2 pesos y que cada peso tiene 25 newton. Entonces ya tenemos establecidos ahí que ya tengo 25 newton. Muy bien, para ello entonces tenemos que determinar o establecer primero el diagrama de cuerpo libre que tiene cada peso respectivamente. Para ello entonces también debemos de dibujar qué sucede en ese diagrama. Muy bien, entonces yo voy a tener el peso. Recuérdese que tenemos una tensión, podríamos llamarle tensión 1. Y para este está efecto lo que es el peso del objeto, ¿verdad? Entonces para ello vamos a aplicar la condición de equilibrio en el eje Y. Entonces le indicamos que sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero siempre y cuando nuestras fuerzas hacia arriba van a ser positivas, ¿verdad? Muy bien, ¿quién va hacia arriba? Tensión 1. ¿Quién va hacia abajo? Menos el peso. Y esas son las componentes que existen en mi eje Y. Y esto va a ser igualado a cero. Al momento de despejar, entonces tengo que tensión 1 va a ser igual a ¿quién? Al peso. Pero el peso también ya me lo da el problema, entonces tensión 1 va a ser igual a ¿quién? A 25 newton. Entonces, como yo ya determiné la tensión, entonces obviamente para la otra sección, cuando yo determino qué es lo que está pasando en el otro peso, pues obtenemos lo mismo. Entonces, si usted se da cuenta, esa tensión 1 que tengo acá va a ser la misma tensión que se va a proyectar en el otro lado. Y en el otro lado también es tensión 1. Muy bien. Entonces, si la misma tensión es en ambos lados, entonces la tensión vale 25 newton para T1. Otra vez tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre ahora en este punto. Y en este punto, pues es prácticamente lo que es la polea. Y la polea, pues me indica lo siguiente, que yo tengo entonces una tensión hacia arriba, que es la tensión, le vamos a llamar tensión C, que se refiere a tensión de la cadena, y hacia abajo, ¿qué tensiones van? Las voy a dibujar así separadas para que se pueda observar qué es lo que está sucediendo. En este caso, pues tengo tensión 1, pero también en el otro lado también es tensión 1. Al momento de hacer nuevamente la condición de equilibrio de sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero y condiciono que hacia arriba todas las fuerzas son positivas, entonces ¿quién va hacia arriba? Tensión C o tensión de la cadena menos tensión 1 menos tensión 1. ¿Por qué dos veces tensión 1? Porque es la tensión de este lado y también la tensión del otro lado y que en este caso pues tienen el mismo resultado. Y esto lo igualamos a cero. Muy bien, entonces la tensión de la cadena o tensión C va a ser igual. Pasamos esas tensiones negativas al otro lado con signo cambiado. Entonces obtenemos lo siguiente. Tensión 1 más tensión 1. Entonces, en conclusión, la tensión de la cadena va a ser igual. ¿Cuánto vale la tensión 1? 25 newton más
25 newton y al final eso me va a dar 50 newton. Muchas gracias.